Son muchas las personas que siguen nuestro programa de salud, un programa que lleva adelante el doctor Julio Fernández Tomé, doctor, como es lógico, en Medicina y Cirugía. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Dirán los espectadores, ¿esta noche de qué van a hablar? Hombre, pues vamos a hablar de la Navidad. La tenemos a la vuelta de la esquina y Navidad es una época del año muy propensa a muchos accidentes de alimentación, accidentes a la hora de muchos cocinillas, doctor, que hay mucha gente que a lo mejor, bueno, pues estos días se decide ahí a coger el cuchillo para cortarle jamón, en fin. Pero vamos a ir un poco por partes. La Navidad es una reunión familiar y estos días pues hay muchos excesos en la alimentación, ¿no? Muchísimos. Hay tantos excesos en alimentación que está calculado que entre las dos fiestas, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, se viene engordando o aumentando de peso, para no insultar, unos 3 kilos de media. O sea que 3 kilos de media se suele aumentar sí. En las cenas copiosas, porque no es la cena, es la cena y al día siguiente pues la comida, ¿no? Es la cena, es la precena. España es un país muy curioso. Yo creo que somos un país muy rico y donde mejor se vive. Porque fíjate que tenemos 2 meses no lectivos al año. Diciembre, a efectos, y agosto. No está mal, ¿no? Hablamos de la alimentación. ¿Qué consejos se suele dar? ¿Qué consejos da un doctor a esa alimentación de la noche de Nochebuena, Bien. noche de fin de año, esa reunión familiar? Sí, vamos a ver. Hay una serie de normas que sería muy bueno cumplirlas, porque aparte de ese aumento de peso, hay una serie de normas. Por ejemplo, abunda mucho la comida y la bebida. Bueno, no es bueno, pero podría ser al menos menos malo. Se debería de huir del exceso de grasas, porque luego da muy malas digestiones, y del exceso de fritos. Eso es y se puede hacer. Hay alimentos que por algo es tradicional el pavo. El pavo es un animal con muy poca grasa, ¿no? Antes había, yo creo que más costumbre, ahora se ha ido perdiendo un poco. Una cosa curiosa que hay que decir es que para evitar esos excesos no hay como evitar la tentación, ¿no? Entonces, una norma que hay sanitaria es cómo se deben de poner las mesas, cómo se debe de exponer todo, ¿no? Hay costumbre de ir sirviendo, pues, y otra cosa es la abundancia en el centro de la mesa de embutidos, de langostinos, de eso, quien puede, claro, que no todo el mundo puede. Eso se debe de evitar. Es más, es aconsejable que los platos vengan ya servidos, con un menú y la cantidad. Porque mientras vas hablando, estás bebiendo blanco, tinto, vas picando y eso se suma, o sea, son calorías. Son calorías y diferentes alimentos mezclados. En una palabra, se debe de evitar que la mesa esté llena de comida variada y se debe de evitar servir en la mesa. Se deben de traer los platos ya para lo que va a comer. Otra cosa es, como suele ser muy variado, se debe de comer, empezar a comer por lo que más te gusta. Porque como lo que más te gusta lo vas a comer, si ya estás lleno, lo vas a comer. Con lo cual el empacho le tienes asegurado. Eso es otra cosa, bueno. O sea, está usted comentando, por ejemplo, sí, que a uno le gusta mucho pues el cochinillo, le gusta sí, mucho el lechazo. ¡Pum! Empezamos sí, por el lechazo, para que... Por ejemplo, ya te has llenado con lo que más te gusta, probablemente lo que menos te gusta no lo comas ya. Con lo cual, o sea que un poco para evitar, ¿no? esas malas digestiones por la ingesta abusiva de comida y bebida, pues lo mejor es empezar. Lo que pasa es que a ver cómo cuentas tú a los invitados, si son en la mesa 15 o 20 personas, oye, vamos a empezar por el tostón o por el lechazo, por lo que sea, ¿no? Porque es lo que más nos gusta para poco a poco ir después rebajando ese apetito, esa ansia, ¿no? Sí, lo malo cuando hablas a nivel científico, ¿no?
es que una cosa es lo que debería de ser, lo que ha de ser, y otra cosa son las costumbres que son muy difíciles de quitar. Porque otra costumbre muy extendida, y que da la impresión de que no hay Navidad si no es así, es lo que más colabora a ese aumento de peso. Y es que pases por donde pases, en todas las mesas hay polvorones, turrón, chocolate, y quieras que no, todo el mundo pica. Y si hay algo malo es picar, y además con alimentos con un altísimo valor energético, que evidentemente te hace una mala digestión. Puedes cortar una digestión porque hace media hora se sigue bebiendo. Es decir, fuera de las comidas, la casa debe estar muy adornada, pero sin alimentos dispersos por todas partes, ni mucho menos bebidas. Hombre, hay una cosa que es cierta, doctor, y es que pues muchas veces, habitualmente, ¿no? Es igual la cena que uno ejerce, que hace, es un sándwich, por ejemplo, y un poco de leche. Sí, o nada. O nada, ¿no? Por ejemplo. Y te llega la noche como la de Nochebuena, y ya solamente con los entrantes que están en la mesa, ya has cenado más casi que un día de diario, ¿no? Luego ya vienen los platos que, por ejemplo, el típico es el cardo en la zona, por ejemplo, el cardo, a lo mejor gente con langostinos, gente después con tostón, en fin, con el también muy famoso, que es el bacalao, y luego los turrones o la sopa de almendra, por lo tanto... Por eso lo digo, porque cuando llega el plato que más te gusta, le vas a comer. Pues mira, aunque sea el plato que más te gusta, otra mala costumbre que hay, para no aburrirme en la cena, para cogerla con ganas. Hay mucha gente, no es porque haya terminado la guerra y haya hambre, hambruna, no, pero sí ir con ganas. Hay mucha gente que ni desayuna, ni come, porque luego va a cenar. Lejos de ser bueno, está provocando una alteración del metabolismo tremenda, y además se produce una especie de gastroparexia, es decir, de inflazón repentina del estómago, que puede acabar mal. Es decir, hay que ir a cenar, a ser posible, sin hambre. Claro, ese sería lo lógico. Bueno, ya hemos cenado, hemos acabado de cenar, nos hemos comido los polvorones, los turrones y demás, y de repente a uno son las 6 de la mañana y se encuentra mal. ¿Qué debe de hacer? Lo primero de todo, lo más inmediato, estás en la cama, que te empieza a dar vueltas todo y que tienes un mal cuerpo. Es que antes le ha pasado algo, que es que ha tomado vamos a decirlo en francés porque es algo genérico, el champán, ¿no? Sí. Se acaba... Bien espumoso. Creo que las cavas este año no van a ir muy bien. Vino espumoso. Bien. Eso se hace siempre como un brindis. Al final el brindis tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La buena es un signo de amistad, de camaradería, de cariño, ¿no? La mala es que en ese brindis hay quien lo pasa muy mal, porque es un brindis en el que alguien falta siempre. Y una cosa puramente digestiva es que el champán, repito, entre comillas, es una bebida muy buena para comer, pero muy mala en los postres, muy mala en los postres. Puede amargarte una cena el tomar el champán al final de la cena. No está muy bien, desde ese punto de vista no está muy bien. Y no vale la frase de un día es un día, porque un día es un día, puede serlo para disfrutar o puede serlo para tener el peor día del año. Nos hemos excedido y ya uno se encuentra mal, ya digo, ahora es la madrugada. ¿Qué puede hacer para paliar un poco, por lo menos para encontrarse mejor? ¿Qué puede hacer? Pues hombre, para encontrarse mejor, lo mejor que puede hacer es tomar alguna medicación antiácida, que por debería ejemplo, haberlo ¿se tomado conoce antes. como bicarbonato, por ejemplo? ¿Eso viene bien o no? El bicarbonato. Bueno, el bicarbonato viene bien, pero no olvides que es bicarbonato de sodio, con sal. Entonces los hipertensos, malísimo. Lo que hace es cambiar el pH del estómago, convirtiéndolo en agua y gas. Bien, eso libera mucho.
Bueno, un día es un día y se puede hacer, ¿no? Pero no se debe nunca abusar del bicarbonato sódico. Otra medida sería evitar que la bomba de protones de las células del estómago no segreguen ácido con los inhibidores de la bomba, que son el omeprazol, por ejemplo, ¿no? A lo mejor era más sabio tomarse el omeprazol antes, más sabio, no sabio, lo sabio sería no abusar. Pero bueno, ya que me dices que ha abusado, pues depende. Puede producirse algo que alivia mucho, se me perdone porque puede resultar, pero es una realidad. Mucha gente devuelve y, bueno, pues ya está, se ha quedado perfectamente. Sobre todo se ha bebido. Y si el exceso ha sido excesivo, piensa que hay alimentos, purinas, una serie de alimentos que tienen tal cantidad proteica que al páncreas, el páncreas no solo segrega insulina y glucagón, segrega una serie de enzimas proteolíticos, o sea, para disolver las proteínas. Y tiene que cumplir con su obligación. A veces en una heroicidad cumple tanto que se produce una pancreatitis aguda. Cuidado, porque las pancreatitis agudas no son infrecuentes en Navidad, sobre todo en personas que tienen cálculos biliares, que tienen piedras en la vesícula. Ahí se puede producir una pancreatitis aguda. Parece que estoy dramatizando, no. Estoy diciendo que las urgencias hospitalarias en las 2 semanas de Navidad superan a todas las patologías que entran en urgencias en un mes de febrero. Luego no estoy exagerando, porque a eso le añadimos la segunda parte de la Navidad, que es la que ya no es alrededor de la mesa. Son accidentes, etc. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, las indigestiones, los atracones pueden ir acompañados de hematemesis, vómito de sangre, porque te has pasado a una úlcera de duodeno, puede sangrar, por una pancreatitis, en fin, lo de la palabra indigestión es muy amplia, Y sobre todo piensa que le has amargado la cena a los demás. Entonces, eso, bien, es importante. Una cosa que hace, relacionada con lo que hemos dicho, alrededor de la mesa. Alrededor de la mesa hay mucha gente. Alrededor de la mesa hay tanta gente que cada uno va por libre. Se hacen en grupos, unos hablan, otros, uno ha venido de Mallorca, el otro ha venido a darte lecciones de todo lo que tienes que haber hecho durante el año y esas cosas. Se pueden producir discusiones que de hecho se producen. Una de las causas de urgencias precisamente son las peleas. O sea que siempre hay un cuño patoso, ¿no? Que es el que... Siempre hay alguien que, he tenido un día bueno, verás como alguien viene a... Bueno, pero no me refería a eso, me refería a que hay una concentración mental de conversación, hombre, ¿qué tal? Y se nos olvida que en esas fiestas, y además a quien más ilusión le hacen, es a los niños. Entonces, nos olvidamos un momento de ellos. Y un niño es una bomba. Y más cuando en la casa hay objetos nuevos. Están buscando regalos, están buscando de todo. Hay velas encendidas. Y se puede producir una desgracia. Porque, además de eso, tú habías dicho antes de cocinillas, ¿no? El hombre pues no suele entrar mucho en la cocina, como hemos hablado con los problemas del ama de casa, que por cierto, vaya día para el ama de casa, ¿eh? Sí. Ya lo creo. Eso sí que es trabajar, se arregla un poco para cenar, pero está levantándose pendiente. Y no te preocupes que no se levanta nadie de la mesa. Ya se sienta ella, la pobre, en una esquina donde pueda acercarse rápido a la cocina. Y además, y ni ese día la perdonan. Y además pasa una cosa, que a lo mejor el resto de la familia pues ha salido antes a tomarse un vino, por ejemplo,
y está la ama de casa, la mujer, haciendo la cena, ¿no? Sí. Para que cuando llegue todo el mundo esté todo preparado, listo para... Pero que además es otra cosa muy importante de estas reuniones, que se aconseja siempre, puntualidad británica. Eso de que llegue uno más tarde, más temprano, desagrada a todos, y a la que lo estaba preparando no te cuento. Bien, al hilo de lo que íbamos, los accidentes domésticos. Por el cocinero se pone a cortar jamón al revés. O déjame que esto lo hago yo, que lo he hecho muchas veces, y rebana y acaba cogiéndose el dedo y le ha fastidiado la cena a él y a todos los demás. Y todos ahora a urgencias. Luego, que si hemos esperado 3 horas, había más gente ahí que en toda la casa. Entonces, esa es una de las causas de urgencias. Otra cosa que se hace, que es lógico, ahí se suele repartir, ¿no? Pues vamos a casa de tu madre, no de tu padre, se suele decir de tu madre, y de Nochevieja, y lo alternamos, ¿no? Eso significa moverse de casa. No voy a hablar de que te pueden robar en cualquier momento. Hablo de otra cosa, hablo de que dejamos encendidas una serie de instalaciones muy débiles, muy frágiles, como son los árboles de Navidad, con unos cables, no tengo nada contra los chinos, pero normalmente de no mucha calidad, y se suele, vamos, no es infrecuente, el que haya un cortocircuito. Es decir, cuando se sale de casa para ir a otra casa, hay que tener 2 precauciones muy importantes. Una, apagar todo lo que sea ornamento, todos los adornos, para que no haya un disgusto. Y segundo, estamos en invierno. Vas a salir de calor a frío y cuando vuelves a casa vas a volver a salir de calor a frío. Lo digo por experiencia, porque esos días no hay que ser un gran médico. No atiendes más que resfriados, cuando no neumonías. Y la cosa es simplemente abrigarse bien, pero lo más importante es que el aire, si pones así la mano, entre caliente. Si entra caliente no hay diferencia de temperatura. Esos cambios bruscos provocan esa patología. Parece que no, pero esa cena va asociada a este tipo de patologías también. Termina la cena y cada uno tiene su edad, sus costumbres. Y la gente más joven, pues ya ha quedado. Porque la Nochebuena se ha hecho un poco profana. Y ahora ya hay fiestas los días de Nochebuena, ya no es tan casera. Y bueno, pues has bebido, has comido. Hay una alegría, digamos, hasta un poco artificiosa, ¿no? Artificiosa. Porque no hay motivo para esa alegría realmente. Y coges el coche. Y en el coche va tu hija. Creo que a un buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Yo lo creo. Y se aumentan los accidentes de tráfico en un 20%. Y hombre, ahí se te han amargado la Navidad. Luego viene que la Navidad no me gusta porque hay recuerdos. Entonces procuremos que los recuerdos sean buenos. Bueno, está usted contando cosas que no son todo positiva de la Navidad. Estamos viendo esa otra parte, ¿no?, que tiene la Navidad. No es todo lo que es sentarse en torno a la mesa, ¿no? Yo estoy hablando de las patologías que genera la Navidad. De las bondades de la Navidad serían ya más bien filosóficas. Ahora entramos en eso, pero a mí, por ejemplo, ¿de qué no tenemos que hablar? ¿De política, por ejemplo, no hay que hablar en la mesa ese día de Nochebuena? Mira, ¿de deporte, de si eres del Madrid, de Barcelona? ¿De religión? ¿De qué no tenemos que hablar? Pues mira, teniendo en cuenta que, como decía Unamuno, en España no hay monárquicos ni republicanos, sino antimonárquicos y antirrepublicanos. Es decir, hay mucha gente que es don Contreras, es llevar la contraria. No hay madridistas, hay antimadridistas y antibarcelonistas. Pues en una reunión de varios siempre hay alguno, por llamar la atención o por lo que sea, que va llevando la contraria, va encrespando el ambiente, cada vez hay más gente, cada vez se bebe más y al final se puede armar, ¿no? Mira, hay una norma en el cuerpo diplomático que dice: no se debe cocinar con ajo
porque vas a hablar, no se debe hablar jamás de religión ni de política. O sea, dejamos el deporte, el fútbol sí. Es que el fútbol y la política que van unidos, porque el hombre es político por naturaleza, todo lo convierte en política. Entonces lo mejor, ¿qué tal te ha ido? En fin, yo, joder, no soy nadie para decir lo que tienen que hablar, ¿no? Que si la lotería también muy socorrido, ¿no? ¿Te ha tocado algo de la lotería, lo que jugabas, no sé qué? Ese tipo conversaciones banales, mejor siempre. Banales o el tiempo, ¿no? Y cariño. Sí, porque si entramos en política... ¿Por qué no se habla de recuerdos, de cuando yo era, me acuerdo que la abuela... algo tierno, ¿no? Es como debe ser la Navidad, ¿no? No entrar en polémicas porque la gente está tan quemada que parece que está esperando un día de esos para... con el alcohol se dicen demasiadas cosas. Vamos a volver un poco al principio, cuando hemos hablado del tema de los excesos. 6 de la mañana, te levantas porque estás mal, hay varias cosas, como antes comentaba usted, que es un poco de bicarbonato, a lo mejor un poco de omeprazol, alguna cosa similar, ¿no? Y luego ya, el dolor de cabeza, ¿eso cómo se quita? Bueno, ¿cómo se quita? ¿O eso no se quita ya hasta que no pasan las Navidades? No, el dolor de cabeza, lo que no puedes hacer es acostarte con él, porque te levantas con 3 veces el dolor de cabeza. En cuanto se nota signo de cabeza, se debe de tomar paracetamol, por ejemplo. No ibuprofeno, paracetamol. Y eso de que dicen que la resaca se quita bebiendo más, pues si bebes más vas a tener, cuando se te acabe, más resaca. Eso es absurdo. Lo que hay que hacer cuando hay un dolor de cabeza por excesos. Bueno, por excesos y por un contaminante que la gente cuenta muy poco, que es el ruido. Yo creo que el contaminante más tremendo en los grupos, en las discotecas, no tanto garrafonazo, es el ruido. El ruido además disperso que no oyes, perdón, que sí oyes pero no escuchas. Ese es uno de los contaminantes peores que hay y da tremendas cefaleas. Tremendas cefaleas. Bueno, con un paracetamol lo arreglas, pero no lo hagas muchas veces porque además te va a dar un trauma acústico y vas a quedar un poco tocado de... Mira, al margen de esto, en la selección que se hace para soldados profesionales, cerca de un 20% de chicos no entran por hipoacusia, por pérdidas de oído, sin haber trabajado, Estamos hablando que muchas veces, bueno, en las discotecas, en los conciertos, el ruido es exagerado y a uno parece que le gusta estar el primero ahí. Sí, se pone a lo del bafle, además. Sí, soportando todo el ruido, que eso es tremendo. ¿Eso es un castigo para el oído? Pues es uno de los peores contaminantes que hay para el organismo, para el cerebro, las vibraciones, todo. Es tremendo, tremendo, tremendo el ruido. Y esos dolores de cabeza suelen ser, bueno, el alcohol lo da, ¿no? Pero muchas veces es por contaminación acústica, sí. Y el día siguiente ya, pues, ¿qué hacemos el día de Navidad? ¿Seguimos comiendo de forma copiosa si has tenido una mala noche o mejor ese día casi un poquito de sopa y ya está? No, porque una cosa que se me olvidó decir, es que una cosa que se debe de hacer cuando se terminan esas comidas copiosas y para evitar muchos problemas digestivos, es no acostarse nunca habiendo comido y bebido mucho. Porque hay una patología muy frecuente, ¿no? Que es la esofagitis de reflujo, el hernia hiato. Si te acuestas haciendo la digestión, lo más probable es que cuando el movimiento peristáltico del estómago, que empieza hacia los 20 minutos, te haga un reflujo, y entonces mal. Que no lo tienes, se debe de caminar. Problema, que vas a caminar con frío. Pero eso ya lo habíamos resuelto, es decir, es bien abrigado, pero se debe de andar antes de acostarse. Antes había la misa del gallo, ya era una disculpa para andar. ¿Qué significa ahora mismo, doctor, la Navidad? Porque estamos viviendo un momento en el que la Navidad parece que está perdiendo un poco de esa fuerza que tuvo, está un poco, se está perdiendo esa costumbre, ¿no? Sí, pero me ha unido otras cosas. Mira, en las fiestas de los pueblos, antes eran tremendamente humanas, tremendamente colaboradores. Pasabas por un sitio y te invitaban, aunque no te conocieran, ¿no? Quizá relacionado con la economía.
Hoy, tomarte una copa, no hay que ser multimillonario. Antes tomar una copa había que tener dinero. Se alternaba con vino, se alternaba... Es decir, queramos o no, y a pesar de la crisis, vivimos, por lo general, por Dios, no hablo de... Y entonces las fiestas ya no son una celebración gastronómica casi, son... Entonces, una de las cosas que ha hecho perder la Navidad es precisamente que aquello era un banquete y hoy es una comida más, ¿no? Se ha perdido porque hay una cosa, mira, tú habrás oído mucha gente que dice, yo me acostaría el día 23 y amanecería el día 7. Bueno, es que hay pérdidas irreparables, como es la muerte, que hay que encajar. Es la Navidad, acumula una serie de circunstancias que hace que afloren recuerdos. El que tú te deprimas en Navidad no es la Navidad la que te deprime, es una serie de circunstancias que hace que a ti te repercuta, dependiendo de tus creencias y dependiendo de tus costumbres, que te surjan, te salten, te asalten hechos negativos de tu vida. Pero eso, en mi opinión, por un lado es un problema de madurez y por otro lado es un problema bioquímico, porque el que lo coge la Navidad con alegría, todo lo ve doble. El que lo coge con tristeza, lo ve triplemente y tristemente triple. Entonces, esas son las dos facetas. No obstante, el concepto de la Navidad, yo creo que hoy día, si nos ponemos a pensar, la Navidad es una festividad que implica mucho más. Y a mí me gustaría hacer esta reflexión de a lo que lo hemos llevado, ¿no? A la compra en el Corte Inglés, en Galerías Preciados no existe. En fin, compras, ya hablaremos de las compras. Y debería de reflexionarse un poco en una cosa. La Navidad es un símbolo que deberíamos de recuperar conscientemente de una cultura, nuestra cultura, seamos creyentes, no creyentes, de derechas, de izquierdas, católicos, ortodoxos, cristiana. Y el cristianismo es occidental. Nuestra cultura es la cristiano-occidental. Y yo creo que la Navidad es, igual que se celebra el día del SIDA, el día del cáncer de mama, creo que la Navidad hoy día, se debe tomar como el día de nuestra cultura cristiano-occidental, a la cual empiezan a masacrar. Ayer mismo, no quiero meterme en temas de odio ni de... pero seamos conscientes de quiénes somos y lo que somos. Porque que llegues a casa y te hayan ametrallado a tu hijo en una discoteca de París no le hace gracia a nadie. Pero sepamos por qué es. El día 7 de enero, ¿qué es lo más frecuente que se encuentra usted en la consulta? ¿Qué es lo que todo el mundo va...? El 7 de enero no suele ir nadie, pues se van a las rebajas. Que será el próximo programa que hagamos, el programa de las rebajas, esas compras compulsivas, ¿no? Cuando llega a las rebajas, que parece que son chollos y a lo mejor ni tal como tal. No vamos a avanzar nada, ¿eh? Vamos a dejarlo para el día, pero sí que me gustaría un poco... Pero ya ha pasado, lo que me estás preguntando, fíjate, de todas esas patologías que hemos hablado, eso lo han resuelto ya en urgencias. Lo que queda son esas salidas de no calentar el resfriado, etcétera. ¿Y muchas bajas? ¿Se suelen coger muchas bajas los trabajadores esa fecha, no? La gente cada día se coge menos bajas, y en esas fechas menos, por una razón muy sencilla, porque una de las cosas que tiene la Navidad es que el día 1 de enero renuevas o no renuevas el contrato. Entonces no es el momento de darse de baja. Por lo que pueda pasar. Pues doctor, muchísimas gracias, deseamos que pase usted y su familia una feliz Navidad, sea prudente con la alimentación, yo sé que usted lo es, por lo tanto, pero bueno, no viene de mal, ¿no?, recordar a nuestros espectadores, por supuesto, que sean prudentes, que es un poco el mensaje que podemos darles, ¿no? Es
para lo que hacemos este programa. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le espero el próximo año. Exacto. Muchas gracias, buenas noches.